Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, preparé este video solo para realizar un breve repaso de los textos que van a incluir el parcial. Así que nada más que eso, lo vamos a hacer, vamos a tratar de ser breves. Es una cuestión de tener esta oportunidad ya que no pudimos tener clase la semana anterior y para que les quede a modo de repaso general, texto por texto y los temas principales que va a incluir el examen, que podemos resumirlos en dos temas capaz principales. El primero son las reformas borbónicas, que abre un abanico de temas, de subtemas. Y por otro lado, lo que ya finalizando el siglo XVIII y comenzando el siglo XIX, se genera la crisis de la monarquía española. Bueno, con respecto al primer texto, es que utilizamos al principio del cuatrimestre, es el texto de David Brading, La España de los Borbones y su imperio americano. Bien, en ese texto comienza hablando del Estado borbónico. La primera parte habla de cómo llegan los Borbones al Reino de España, ¿sí? Explica toda la situación del mal reinado de Carlos II, la pésima situación en la que estaba España y el problema sucesorio que se genera tras su muerte y no haber tenido hijos, lo que es la guerra de sucesión. Entonces el texto en esas primeras páginas va repasando todo lo que es el pésimo gobierno de Carlos II, luego menciona la guerra de sucesión hasta llegar a la paz de Utrecht, enfatizando en cómo ese acuerdo hay muchos beneficios para Inglaterra. Presten atención a esos beneficios cuáles son, ya los hemos hablado en clase, ¿sí? Luego, bueno, se llega al trono español Felipe de Anjou, Felipe V de los Borbones, y así comienza este periodo borbónico que continúa hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos refiriendo al siglo XVIII y principio del siglo XIX, que es lo que nos manda nuestro programa. Bueno, al principio empieza hablando de cómo comienza el reinado de Felipe V, de la mala situación que se encuentra, la mala situación económica, social, política que encuentra España y cómo empieza su plan reformista y menciona sus objetivos, ¿sí? Los hemos mencionado en clase. El objetivo de España es lograr el digamos, beneficios fiscales, beneficios con el comercio. Luego, bueno, los distintos textos van a explicar esto, los objetivos que tienen las reformas borbónicas y cómo hicieron para eso lo que es el control del Estado. Es otro texto que ahora vamos a mencionar. Bueno, volviendo al texto de Brading, entonces el autor va mencionando cómo son estos primeros años del reinado de Felipe V y cómo la importancia que tienen los ministros en su gobierno, ¿sí? Menciona los distintos ministros que va a haber: Marqués de la Ensenada, Patiño, el conde de Florida Blanca. Luego menciona quizás al rey fundamental que tiene este periodo de reformas borbónicas, que es Carlos III. Cuando se va metiendo ya con las reformas, se menciona en un pasar la expulsión de los jesuitas. Saben que las reformas borbónicas atacan a la iglesia y a los privilegios de la iglesia, y se menciona la expulsión de los jesuitas. Luego el texto avanza y se mete un poco con la parte económica, con el sustento teórico de lo que es el apoyo económico teórico que tienen los monarcas borbónicos, ¿sí? Los estudios, tratados que van a utilizar para implementar sus reformas, diferentes tratados, textos que van a utilizar, ¿sí? Con sus objetivos económicos: aumentar los ingresos, los impuestos, reducir el déficit, ¿no? Bueno, va avanzando el texto, destaca el rol de los ministros y luego ya se mete con la cuestión militar, ¿sí? Una preocupación por lo militar hay en los Borbones. Un desastre el reinado anterior, como había dejado el factor militar, y los Borbones se encargan de que bueno, poner más énfasis en eso, en la protección. Toma muchas cosas de la Francia
de la Francia del siglo XVII, ¿sí? Así que con este, digamos, empuje francés, va modernizando su ejército, profesionalizándolo. Menciona algunas guerras en las que va a tener algunos conflictos España, sobre todo con Inglaterra, para luego ya meterse propiamente dicho en lo que es la página 5 del texto, con lo que es lo que el autor llama la reforma en el gobierno. Ahí empieza mencionando las diferentes reformas que va a realizar, ¿sí? Primero se menciona las reformas que va a realizar en España, para luego meterse ya en América. Destaca, como dijimos, destaca las reformas militares primero, muy preocupado en sus guerras contra Inglaterra. Se menciona la guerra de los 7 años, atención a ese conflicto que en varios textos lo van a encontrar. Para luego, bueno, luego de hablar de la reforma militar, sí van pasando las páginas. Luego habla del tema de la iglesia, ¿sí? El tema de los jesuitas, se dedica a eso. Luego empieza con lo que es las reformas administrativas, habla del nuevo virreinato, ¿sí? Ustedes en la página 8 ya tienen el mapa que yo les pegué en el texto, con cómo quedan los nuevos territorios, ¿no? Ahora serían ya 4 virreinatos. Obvio que prestemos más atención a lo que es el virreinato del Río de la Plata, pensando en la historia argentina, más adelante. Bueno, acá se destaca el rol reformista de Carlos III y de su hombre de confianza, que es José de Galvez, visitador de los virreinatos y artífice de muchas de las reformas acá en el Río de la Plata, en las colonias americanas, y anticriollo, destaca el autor, ¿no? Y bueno, habla mucho de su obra, de la importancia que tiene Galvez en estas reformas de Carlos III. Bueno, una vez que el texto va avanzando, sigue hablando de Galvez. Entre las reformas administrativas, no solo hablar de lo que es la creación de nuevos virreinatos, es el primero que llama la atención, pero luego le da mucha importancia el autor y todos los autores a lo que es el régimen de intendencias, presten atención a eso. Luego habla de, bueno, los resultados, cuánto efectivos fueron el régimen de intendentes, el tema de los impuestos, una burocracia asalariada, cómo empieza esta modernización, se tiene en cuenta el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, lo que el autor considera que para estar en la época los monarcas europeos, en este caso los Borbones españoles, van a implementar lo que se llama, o los autores llaman, el despotismo ilustrado, es decir, aplicar algunos principios de la Ilustración, pero siguen siendo monarcas absolutistas, como que el absolutismo quedó intacto, y es un absolutismo que se empezó a notar en América, un absolutismo que antes no había. Ya hemos hablado más de una vez de la importancia que tiene del poder que tienen las élites acá y la independencia que tenían en el siglo XVII. Bueno, ese pacto colonial sabemos que en el siglo XVIII se reforma, ¿sí? Y llega el rigor borbónico, se nota y cae mal, ¿sí? El autor dice algo muy bueno, Bradin, en la última página, presten atención eh, al último párrafo, donde hace como una especie de conclusión, ya en la página final, y dice que habla del éxito que tiene la reforma desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del comercio, si quieren, o sea, los ingresos para la monarquía española fueron muy buenos, en ese sentido la reforma fue efectiva, eh, pero habla de una alienación de la élite criolla, o sea, cayó mal y eso va a dejar futuros problemas, ¿sí? Bueno, destaca eso en la última página, presten atención. Pasemos al segundo texto, es el texto de Hellman, lo hemos hablado en clase, muy buen texto, la lucha por el control del Estado, administración y élites coloniales en Hispanoamérica, Jorge Hellman. Bueno, en este texto ustedes tienen acá, el autor no va a hablar de todas las reformas borbónicas, las menciona, pero él se va a dedicar exclusivamente a lo que son las reformas político-administrativas, ¿sí?
En primer lugar, habla de cómo eran las estructuras del poder ante la ofensiva borbónica. Ahí presten atención a esto. Repasa muy bien la situación en las colonias, en los distintos virreinatos, la cantidad de funcionarios que había, españoles, criollos, el poder que tenían los criollos, la verdadera situación de este poder, de estas élites criollas que se habían afianzado realmente. Recuerden el principio que hemos nombrado más de una vez: la ley se acata pero no se cumple, ¿sí? Y una vez que está esta explicación dada, esta situación pre-borbónica, digamos, aparece lo que el autor llama diagnóstico y cura, es decir, son las conclusiones a las que llegan los Borbones del por qué es la situación de esta crisis. ¿Sí? ¿Qué pasa con las colonias? Recuerden que ven a las colonias como parte importante de la solución para la crisis de España. Es el único territorio que le queda. Recuerden que luego de Utrecht perdió gran parte de, de lo que sería los otros territorios que tenía, ¿sí? Entonces ponen la vista a los Borbones en la América española, en las colonias hispanoamericanas. Bueno, luego hablar del diagnóstico que tiene esta situación, habla de los famosos relatos de los hermanos Juan y Antonio de Ulloa, ¿sí? Donde cuentan la situación de este poder que tienen las élites acá en América, ¿sí? Entonces, en base a eso, el autor luego ya explica las reformas borbónicas, ¿sí? Habla de las diferentes reformas políticas administrativas, esta avanzada borbónica sobre el poder que tenían las élites acá en América, régimen de intendencias, modificar el número de funcionarios, que haya, la idea es sacar a los criollos del poder e intentar que haya funcionarios españoles reales, leales al rey. ¿Sí? A eso apunta más que nada esta parte del texto. ¿Sí? Habla de las distintas situaciones, caso de México, América Central, va dividiendo por territorio. Es un muy buen texto, ¿no? Si ya lo leyeron saben de lo que estoy hablando. Si no, bueno, presten atención a cómo explica muy bien las reformas en política administrativa. ¿Sí? Llega a unas conclusiones, cómo impactó de distinta manera las reformas en los distintos lugares. ¿Sí? No impacta de una manera en México y en Perú, que son los virreinatos tradicionales, los primeros, ¿no? Y en los nuevos virreinatos las reformas como que pegan diferentes. Sin embargo, cuando se da el proceso revolucionario, es paradójico esto, pero en los lugares donde las reformas borbónicas hicieron bien, no sé, Caracas y Buenos Aires, es donde van a rebelarse, son los primeros que se van a rebelar y va a empezar el proceso revolucionario, ¿sí? Es decir, en los virreinatos Perú y México, donde muy mal cayeron las reformas, vieron como una avanzada sus privilegios, se van a mantener más fieles a la corona en el proceso revolucionario. ¿Sí? Son estas cosas de la historia que, bueno, leyendo los textos van a entender el porqué. Siguiendo con la unidad 3, el otro texto que tenemos es el de Garavaglia y Marchena, el capítulo 7, formas de poder y élites urbanas en el siglo de las luces. Esto es lo que hicimos cuando dividimos en grupos, ¿lo recuerdan? Bueno, así que este texto, más que nada, recuerden el tema que les tocó, si quieren, ¿sí? Pero traten de leer el capítulo completo, no completo porque la última parte la dejamos por fuera, que es la vida cotidiana, sí, los distintos instrumentos que tuvieron las élites para conservar el poder a pesar de la avanzada borbónica. Hay muchas estadísticas, muchos cuadros, muchos gráficos de tortas, barras, presten atención a los porcentajes, cuántos españoles, ¿sí? Y lo que el título ya te dice, las formas de poder de estas élites, ¿sí? El punto habla de la aristocratización de las élites, el tema de la compra de títulos nobiliarios, títulos de nobleza, ¿sí? Como que era como llegar, era como la frutilla del postre, ¿sí? Estas élites ricas empezaron a comprar títulos de nobleza, convirtiéndose en nobles, ¿sí? Así que bueno, va a pasar mucho en México, en Perú. Así que es un muy buen apartado, el apartado número 1, la idea de ostentar, así como había que demostrar que uno era, la cantidad de sirvientes que tenía, de esclavos que tenía, y bueno, tenía que tener un título, ¿sí? Así que eso es fundamental, el blasón, el escudo, el título, ¿sí? También va a ser un negocio porque
va a tener ingresos, muchos van a tener ingresos por la venta de títulos. El apartado 2 habla de los militares, ¿sí? Una de las reformas, la reforma militar, habla de los tres grupos de militares que había, ¿sí? Presten atención sobre todo a las milicias. Las milicias, lo hemos hablado en clases, como un arma de doble filo, ¿sí? A las élites se le dio el poder militar, fuero militar, piensen en todos esos beneficios que tienen, y cuando decimos que es un arma de doble filo es porque le está dando el poder militar, por un lado dándole confianza, pero eh, por otro lado, sabemos lo que va a pasar teniendo el diario del lunes con la independencia, ¿no? Estas élites y estos van a ser los ejércitos revolucionarios. Así que bueno, pero en eso consiste, había un problema defensivo que ocuparse, ya lo sabemos, sí había presencia de otras potencias, y bueno, con el tema de las milicias, es decir, reclutar gente no militares de carrera para situaciones de defensa del lugar, como también para sofocar disturbios locales, internos, ¿sí? Como el caso de Tupac Amaru, ¿sí? Así que eso es lo que es la reforma militar. En el punto 373 tienen los eclesiásticos, ¿sí? El tema de los obispados, como las élites criollas se ocupaban por tener obispos dentro de sus familias, hijos, sobrinos, ocupando obispados. Es un poder muy importante que tiene un obispo, ya lo menciona el texto. Cómo la iglesia se va a preocupar, perdón, cómo España, el rey, se va a preocupar por esto, por esta avanzada criolla en la iglesia. Así que esto va a ser fundamental. Hay muy buenos datos sobre la cantidad de criollos o de españoles que hay, es decir, peninsulares o criollos que hay en los distintos obispados, los distintos lugares. Así que muy bueno, ¿sí? Ese es el punto 7.3. Habla del poder que tienen los obispos, ¿no? Porque las élites que están muy preocupadas por tener sus familiares en los obispados, siempre cerca, en el lugar en su territorio. Recuerden lo que habíamos mencionado en clase. Y ya finalizando, el punto 7.4 habla de los funcionarios, ¿sí? Habla de cómo está avanzada Borbónica, la cantidad de funcionarios que vienen, de los intendentes, y cómo resuelve las élites, cómo resuelven, ven esta avanzada, cae mal, y cómo resuelven las élites ir, de qué manera pueden controlar a estos nuevos funcionarios que son fieles a la corona, ¿sí? Es una verdadera avanzada sobre el poder de las élites. Hay muchos cuadros sobre... pero luego te mencionan, hay estadísticas que te dicen, por ejemplo, cuántos de estos intendentes luego vinieron con sus mujeres, cuántos se casaron acá, y cuando se casaron acá sacamos las conclusiones de que las élites se encargaron de que introduciéndolos en sus familias, van a lograr ya tenerlos en la mesa, y ya como que si bien la avanzada borbónica cumplió su efecto, llegó un momento que las élites se encargaron de buscar mecanismos para seguir manteniendo el poder. Bueno, una vez que terminamos con esto, ya terminamos con la unidad 3 y nos queda la unidad 4. En la unidad 4 ya nos metemos en el siglo XIX, finaliza el siglo XVIII y comienza el siglo XIX, los que son los antecedentes de la independencia. Primero tenemos el texto de John Lynch, muy buen texto, es un poco largo, hay que leerlo, ¿sí? Organícenlo por partes, pónganle subtítulos ustedes si quieren, ¿sí? El autor lo que hace es ir repasando lo que son primero las reformas borbónicas y sus impactos. Entonces van a tener otra vez ustedes un repaso de todas las reformas borbónicas. Digamos, todos estos temas que estuvimos hablando con los textos anteriores, bueno, el autor los repasa de luego y enfatiza mucho en sus consecuencias, en sus resultados, digamos, cómo impactaron, lo positivo que fueron para España, pero lo negativos que fueron para acá. Una vez que hace con eso, va avanzando en la línea de tiempo, va finalizando el siglo XVIII, menciona lo que para el autor son o no son, porque las cuestiona las explicaciones básicas, clásicas de los antecedentes de la independencia. Entonces habla de los levantamientos, de Tupac Amaru, ¿sí? De comuneros, hasta dónde fueron movimientos independentistas. Luego va explicando cómo España se va metiendo en cuánta guerra
se pueda meter, contra Inglaterra sobre todo, ¿sí? Ya habíamos hablado de la guerra de los 7 años, luego tener una guerra final del siglo XVIII, 1796, cómo eso va conduciendo a una crisis a España, ¿sí? Una crisis, eh, primero, bueno, militar, porque se pelea con Inglaterra, luego podríamos decir comercial y de comunicación con sus colonias, porque son tales las derrotas que tiene que va a llegar un momento que va a quedarse sin barco, sin flota, entonces se corta la comunicación entre las colonias y España, eso va a ser un golpe letal para España. Avanza el siglo XVIII, llegamos al siglo XIX, destaca el autor la guerra de Trafalgar, ¿sí? En la que se enfrentan la España de los Borbones, en este caso Carlos IV, en una alianza con Napoleón, curiosa alianza, fíjense, una alianza franco-española, así como que Napoleón es de la la Revolución Francesa acaba de ejecutar a los reyes que eran Borbones, así que curiosa, pero la cuestión es que está el enemigo, que es Inglaterra, España se va a aliar con Francia. Trafalgar es otro de los momentos claves que hay que prestar atención, porque en Trafalgar, digamos, ya las consecuencias son letales para España. Si había incomunicación antes, ahora la incomunicación es total. Eh, Recuerden que entre las reformas borbónicas hay una que es el Reglamento de Libre Comercio, ¿sí? En el cual se autorizan nuevos puertos, ¿sí? Pero el monopolio quedó intacto, ya saben, pero acá ya empezó a haber más libertad de comercio. ¿Por qué? Porque España ya no tiene flotas, entonces permite el comercio con barcos neutrales, ¿sí? Eh, bueno, la cuestión es que España incomunicada entra en una crisis, ¿sí? Acá luego el autor va a mencionar, repito, distintos antecedentes de la independencia, lo va cuestionando y va metiéndose cada más en este caracol de la crisis, y cómo va llegando a la crisis. Van a haber muchos temas en este texto, tómenlo también a modo de repaso, muchas cosas de este texto la van a encontrar en textos anteriores, así que es un buen texto para repasar y para saber las conclusiones finales, ¿sí? Por eso digo, aunque es largo, presten atención porque es un muy buen texto, es un muy buen trabajo. Lean rápido, si ven se mete mucho con números, con cosas, salten, vayan a lo principal, a los puntos principales que estamos mencionando, ¿no? Y quiero que lleguen más que nada en este texto a lo que es la parte final, donde empieza ya a meterse con la crisis, ¿sí? Ya finalizando el, el texto, el autor se va a meter con lo que sería lo que llamamos la crisis, el otro tema que dije importante, la crisis de la monarquía española. Después de Trafalgar, acá ya podemos hablar de crisis, ¿sí? Napoleón, que aplica el bloqueo eh, comercial contra Inglaterra, es la manera que encuentra Napoleón de causarle un daño a Inglaterra, saben que es desde el punto de vista comercial. Esto tiene algún impacto porque luego Inglaterra busca nuevos mercados, no puede ingresar al continente europeo. Recuerden que ya es la Inglaterra de la revolución industrial, ¿sí? Tiene una máquina de producir, pero esos productos hay que venderlos. Entonces busca nuevos mercados. Así el texto menciona, hacia al pasar las invasiones inglesas en el Río de la Plata. Y luego, bueno, ya se mete una vez que menciona eso, menciona algunas independencias, menciona el caso de Estados Unidos, la guerra de independencia de Estados Unidos, hace una comparación a veces con la revolución, como acá en el Río de la Plata o en América se veían la revolución francesa y la independencia de Estados Unidos. La revolución francesa como que se veía mal, no era un buen ejemplo, en cambio la independencia de Estados Unidos era como el ejemplo. El tema de Estados Unidos es un tema clave, ¿por qué? Porque Estados Unidos se había independizado de Inglaterra, o sea, una gran potencia, y como las colonias acá seguían fieles a España, que no es ni potencia, es menos que las colonias. Pero bueno, así que menciona el caso de Haití, es paradigmático también el caso de Haití por el tema más que nada es la primera república negra del mundo, ¿sí? Esclavos que ahora son libres, eso encendió las alarmas en muchos lugares, ¿sí? Piensen en Brasil, hasta en el propio Estados Unidos. Y bueno, finalmente
Portugal, que desobedece el bloqueo. Napoleón toma represalia, avanza hacia Portugal, hace un contrato con Carlos IV, mejor dicho, con el ministro de Carlos IV, que es Godoy, pasa por territorio español, invade Portugal. Los reyes portugueses se van a Brasil, y a partir de ahí empieza, ya estamos en el periodo de la crisis de la monarquía española, en el que, bueno, va a haber un golpe, se podría decir, un movimiento, un motín, el motín de Aranjuez en España, donde hacen que el rey abdique, Carlos IV, a favor de su hijo, Fernando VII. Entonces España tiene un nuevo rey. Estamos hablando del año 1808. Napoleón convoca a ambos reyes, al rey que acaba de dejar el ex rey, el rey Carlos IV, lo convoca a Fernando VII, ambos van, no sé por qué, bueno, los historiadores sacan distintas conclusiones. Carlos IV a ver si podía recuperar el poder, Fernando VII a ver si tenía el apoyo de Napoleón para, no sé, legitimar, podemos decir, su reinado. Y así es cuando se produce la triple abdicación o la triple coronación, la llaman de distinta manera, donde Napoleón le obliga a Fernando VII que devuelva el trono a Carlos IV. Carlos IV toma él la corona, Carlos IV se la da a Napoleón, y Napoleón se la ofrece a su hermano José Bonaparte. Entonces acá acá estamos hablando propiamente de la crisis, ¿sí? El rey legítimo es Fernando VII, está claro, pero queda prisionero de Napoleón en Francia. España queda sin rey, ahora con un nuevo rey que es un rey invasor y con un rey verdadero que está preso. Así que España, podemos decir que no tiene rey. Esta es la crisis de la monarquía española. Esta crisis se traslada a América, porque acá lo que habla el autor dice que en América estos sucesos crearon una crisis de legitimidad política y de poder, dice. La pregunta es, ¿a qué rey obedecer? Entonces los distintos lugares tomaron distintas decisiones. En México surgió un grupo que querían la autonomía. Los realistas como que se hicieron fuertes. Hubo distintos movimientos en distintos lugares. Eso ya es tema de las independencias, lo estudiarán en las materias del año que viene, en Americana y en Argentina el año que viene. Pero bueno, ¿a qué rey obedecer? Para finalizar este tema, el último texto que tienen es el de Ternavasio, los capítulos 1 y 2, que recuerden que lo tienen resumido, ¿sí? Recuerden que yo se los pasé resumido. Acá ya se enfoca lo que es el Río de la Plata. Presten atención a esta parte, presten atención porque una de las preguntas puede estar pensada en el Río de la Plata, así que acá el texto de Ternavasio, léanlo, habla de la reforma borbónica, de cómo se crean, un nuevo mapa para Europa, dice, ¿sí? Así que se mencionan las reformas borbónicas y específicamente en el Río de la Plata, ¿sí? Luego el texto se va a ir metiendo con las invasiones inglesas. Recuerden que esto es tema de la materia del año que viene, pero ustedes léanlo como dentro del contexto de la crisis, ¿sí? Entonces la autora acá habla de cuáles fueron las consecuencias de la invasión británica en el Río de la Plata, es decir, cómo la crisis llega a América, cómo la crisis llega al Río de la Plata, ¿sí? Piensen que el virrey que era Sobremonte en el Río de la Plata huye. Las milicias acá actúan organizadas por Liniers. Entonces en el Río de la Plata ven como un cobarde al virrey y ven como España no puede ni defender, ¿sí? Entonces ya empieza a haber algunas ideas, ¿sí? Empieza a generarse un partido patriota, un partido revolucionario, pero todavía no. Todavía no. El hecho que destacan los autores es justamente ni siquiera la crisis de 1808. ¿Por qué? Porque en España no aceptaron al rey, obvio, a José Bonaparte no lo aceptaron, es un intruso, un invasor, empieza una guerra entre España y Francia en territorio español. Entonces se forman juntas, distintas juntas de gobierno en las principales ciudades españolas. Era tal el desorden que una junta nombraba una cosa, porque había que ocuparse de las colonias. Entonces se terminó formando una junta central,
¿sí? Una junta central que era como una junta madre. Siempre esa junta gobierna en nombre del rey Fernando VII, recuerden, ¿sí? No es que una junta tiene no tiene una idea autonomista, ni republicana, ni nada. Siguen siendo, ellos quieren a su rey, a Fernando VII. Aunque luego va a generarse una idea en España, eso lo verán el año que viene, que es la idea ya de la constitución. Va a haber un avance importante a hacer una constitución que se va a terminar haciendo en 1812, la constitución de Cádiz, de 1812, la Pepa, como le dicen. Pero luego cuando el rey recupera su trono, esa constitución no se toma en cuenta, el rey retoma el absolutismo monárquico, pero bueno, es un tema para, para que sepan cómo continúa más adelante la historia, pero es otro tema. Entonces el capítulo 2 del autor Ternavasio se mete con lo que es la ocupación de Napoleón de la península ibérica, así que acá tienen de vuelta explicada la crisis de la monarquía española, ¿sí? Y cómo esta crisis se traslada a América. Bueno, así que ahí ya repasamos todos los textos que incluyen el parcial del miércoles. Vayan estudiando, háganse resúmenes, ¿sí? Presten atención a lo que estuvimos hablando en las clases, lo que hablamos hoy. De acá, de esto nos sale, es bastante, pero eh, no, yo creo que ya están preparados. Todo depende de cómo hayan seguido las clases, cómo hayan leído los temas. Y bueno, tienen todavía estos días para seguir eh, repasando, leyendo. Así que bueno, pilas, falta poco. Bueno, si sale mal algo, tenemos recuperatorio todavía, ¿sí? Así que tranqui en ese sentido, por favor. Y bueno, espero que haya servido, que haya sido útil. Disculpe si se me hizo largo. Así que bueno, espero que tengan un buen fin de semana. A estudiar que falta poco. Así saludos, que estén todos bien.